Historiografía. Historia relatada o narrada en forma escrita o gráfica. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Historia gráfica donde todo es entendido con estricta historicidad factual y extrema literalidad en cuanto a todo asunto mencionado en el documento escrito. Es una historia entendida desde un punto de vista literalista o hiperliteral, donde todo lo que tiene que ver con la ciencia se interpreta desde ese mismo punto de vista, literalista. Puede reconocer la presencia de teología, etiología y etnología en el relato, pero estas tres últimas, o sea, la teología, la etiología y la etnología, están siempre al servicio de la historicidad factual y la extrema literalidad. Esa es la posición fundamentalista. Ahora vamos al credo opuesto, que es de la historiosofía. Es el cuadro que está en color azul. Dice así la columna en azul. Es historia ficticia o literaria, más filosofía de la religión. Dice así la definición o la descripción. Es historia ficticia donde nada es realmente histórico, sino que todo es un dispositivo literario compuesto para poder expresar una filosofía o una experiencia testimoniada de fe de la religión de un pueblo, en este caso de un pueblo creyente. El dispositivo literario historiosófico ha utilizado la técnica de las religiones comparadas, donde el escritor, o mejor dicho, los escritores, han tomado como préstamo la visión religiosa de otro pueblo. Por ejemplo, en este caso puede ser el pueblo babilónico, sumerio, acadio, algún pueblo de la antigüedad y cultura, para elaborar su propio testimonio de fe religiosa a través del uso de un lenguaje mitológico. O sea que toman como préstamo la visión religiosa de otros pueblos para entonces empezar y fabricar su propia versión historiosófica y utilizan un lenguaje mitológico, quiere decir que lo que dicen es una representación mitológica, quiere decir que está arropado en un lenguaje milagroso, pero que no existe realmente, sino que es un artificio también literario para dar a conocer la fe a un nivel de lo milagroso o sobrenatural, pero nada más para poder hacer crecer esa fe e instaurar fe en la gente. Y de antemano se presupone que todo lo milagroso y sobrenatural no existe como ello en sí mismo, sino que es un artificio literario nada más. Entonces, esto es lo que es la posición neoliberal del día de hoy, de muchos académicos que estudian ciencias bíblicas, pero no es la posición de todos los académicos que estudian ciencias bíblicas. Y hay otros académicos que también estudian ciencias bíblicas que tienen este punto de vista de en medio, que es el punto de vista que yo propongo y considero como el más sano, que es el siguiente. La historiología, que contiene historia más teología, más etiología y en ocasiones etnología. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué quiere decir? Que es uh, como si fuese un cordón que tiene tres diferentes hilos que al ser entretejidos o entrelazados forman ese cordón. Dice así, historia con interpretación teológica que contiene tres capas o estratos de significado entretejidos entre sí. Tiene datos históricos fácticos, verídicos, como lugares, personajes, nombres, eventos en un relato embellecido o elaborado literariamente, casi siempre hiperbólicamente. Vuelvo a repetir, el primer nivel es que sí tiene datos históricos fácticos, verídicos, como lugares, personajes, nombres, eventos, pero
en un relato embellecido, elaborado literariamente, y por lo general es en forma hiperbólica o de exageración. Letra B, teología bíblica personal del o de los escritores, que da un sentido de desarrollo pactual al relato. O sea que ahí estamos hablando, perdón, la GL anterior significa género literario. Cuando llegamos a la letra B, al inciso B, dice de relato pactual al relato y tiene una TV, es teología bíblica. Es lo que conocemos como cuál es la teología bíblica de un escritor y nos da un sentido de desarrollo pactual, o sea, en qué sentido ese relato desarrolla la relación de pacto entre Dios y el ser humano o su pueblo. Y letra C es una respuesta correctiva a las historias sagradas de otros pueblos de la antigüedad a partir de la etiología y etnología hebreas. SEE significa eso, etiología y etnología, y esa es la posición neoevangélica. O sea que cuando leemos la historia, por ejemplo, del Génesis, y en especial de Génesis 1 al 11, estamos viendo un relato que tiene estas tres capas o tres niveles, que es diferente a cualquiera de los otros dos puntos. Reconoce que es un cordón que tiene tres hilos entretejidos y que cada uno es específico y tiene un significado y un propósito diferente, pero que se coadyuvan y que se unifican para formar un solo cordón, que es lo que le da la fuerza.